Hola, bienvenidos a este nuevo video donde continuaremos con el estudio del libro de Apocalipsis, enfocándonos en el capítulo 22. Te invito a acompañarme en esta serie completa de videos, donde exploramos juntos este libro profético tan importante. Así podrás estar preparado para los últimos tiempos y aprender a reconocer las señales que se cumplirán según la palabra de Dios. No te pierdas ningún capítulo para entender mejor lo que está por venir. Continuando con el estudio del libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9, comenzamos. 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que las hubiera oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy tu consiervo, y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. En el versículo 8, Juan enfatiza claramente lo que ha visto y oído sobre la gran profecía de los últimos tiempos. Él indica en su libro que, para estar preparados, debemos estudiar las profecías, no solo de Apocalipsis, sino también de otros profetas como Daniel, Jeremías e Isaías, entre otros, con el fin de estar listos en los últimos tiempos. Observamos que Juan se postra ante el ángel para adorarlo, pero este le corrige de manera importante en el versículo 9, mira, no lo hagas, porque yo soy tu consiervo y de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. El ángel reconoce que solo Dios debe ser adorado, recordando el mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas. Es crucial recordar que nuestra adoración debe dirigirse únicamente a Dios, evitando cualquier otra forma de idolatría. El ángel hace ese claro énfasis de que solo a Dios debe de adorarse. En este mismo versículo aprendemos una verdad fundamental: los ángeles son consiervos de los humanos, compañeros en el servicio a Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado con quienes predican que Dios está para servirnos y cumplir nuestros deseos, ya que esta es una falsa profecía y convierte a tales predicadores en falsos profetas. Nosotros, como humanos, somos siervos del único Dios, quien se manifiesta en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien comprende la profecía se sentirá naturalmente impulsado a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La profecía revela el reino venidero y cómo Dios habitará entre nosotros. Comencemos con el versículo 10, del capítulo 22 de Apocalipsis. 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Observamos que el ángel le menciona a Juan que no debe sellar ni esconder el mensaje de esta profecía, sino todo lo contrario, debe dar a conocer lo que ha de pasar en los últimos tiempos. Por lo tanto, debemos estar estudiando la profecía para estar preparados y saber reconocer lo que está sucediendo. Si has estudiado la profecía y eres observador, notarás que cuando se le reveló a Daniel parte de la profecía de los últimos tiempos, a él se le dio la orden de sellar esas palabras. Esto con el objetivo de que él y los de su tiempo comprendieran que esos fenómenos no se presentarían aún. En cambio, a Juan, en el libro de Apocalipsis, se le da la orden de no sellar ni ocultar esas profecías, para que la gente esté preparada y atenta, y no los tome por sorpresa. Es hasta que Jesús vino a la tierra como hijo de hombre, como un ser humano, que menciona que el reino de los cielos se ha acercado y profetiza lo que ha de pasar. Inclusive, hace referencia al profeta Daniel, exhortándonos a estar atentos a sus profecías, ya que están relacionadas tanto con lo que él dijo como con lo que revelará a Juan en Apocalipsis. En Mateo 24, versículo 15, se menciona lo siguiente. 15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lee, entienda. Aquí vemos con claridad la referencia que hace Jesús al profeta Daniel y la importancia que tienen sus palabras. Esto contradice la versión de algunos que afirman que lo que profetizó Daniel ya ha pasado. Entonces nos preguntamos, si todos esos eventos ya ocurrieron, ¿por qué Jesús hace referencia a ellos con tanto énfasis? Incluso dice, cuando veáis la abominación desoladora, lo que implica un evento futuro, y agrega el que lee, entienda, refiriéndose a que quien estudia la profecía podrá comprender lo que ha de pasar en los últimos tiempos. Si vas al libro de Daniel y estudias el capítulo 9, específicamente el versículo 27, así como el capítulo 11, versículo 31, y el capítulo 12, versículo 11, verás que ahí se habla sobre la abominación desoladora. Para aquellos que no sepan qué es, esto se refiere al momento en que el anticristo se proclamará como Dios y querrá que lo adoren solo a él. Podemos decir que, para entender al profeta Daniel, es necesario estudiar también el libro de Apocalipsis, porque estos dos libros proféticos se complementan. Así que, como dice el versículo 10 de Apocalipsis 22, los últimos tiempos se han acercado. Como resultado,
debemos estudiar las profecías para poder distinguir lo que ha de suceder, reconocer los eventos clave y no ser engañados por falsos profetas ni por el anticristo. Es nuestra responsabilidad estar preparados ante estos acontecimientos. Pasemos al versículo 11 de Apocalipsis 22. 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, sea santo todavía. Al leer este versículo, a Juan se le hace hincapié en que siempre tendremos que elegir por cuál camino queremos andar, si por el camino de la luz o por el camino de la oscuridad. Si decidimos andar con Jesús, con Dios, tendremos que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Redentor y Mesías, obedecer sus mandamientos y dar buenos frutos para alcanzar las recompensas del reino. Pero, si decides la oscuridad, prefiriendo caminar con el diablo y sus caprichos, aparentemente tendrás, en algunas ocasiones, todo lo que deseas. Sin embargo, eso no te dará la salvación, y si el enemigo decide divertirse contigo, sufrirás sin comprender por qué pasan esas cosas. Tú decides por cuál camino quieres andar. El mensaje es claro, todos tendremos que elegir qué camino seguiremos. Puedes escoger el camino de la justicia, que te lleva a Dios, a Cristo y al nuevo reino, o bien, el camino de la injusticia y lo terrenal, que te llevará a la perdición. La decisión es individual, y cada quien será dueño de lo que decida hacer y del camino que elija. Pasemos al versículo 12 de Apocalipsis 22. 12. Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Recordemos la frase, he aquí, yo vengo pronto, que se repite al inicio de varios capítulos del libro de Apocalipsis. Con estas palabras, el Mesías nos quiere hacer entender que el tiempo se ha acortado y que debemos estar vigilantes, atentos a los acontecimientos de los últimos tiempos. Él nos exhorta a mantenernos preparados y alertas. Además, Jesús afirma que todo aquel que acepte el Evangelio y a él mismo será redimido y salvado. Como resultado, estaremos en el nuevo reino de Dios, caminando junto a Jesús y el Padre, siendo bendecidos con el Espíritu Santo y la gloria del Dios viviente. Esta promesa nos llena de esperanza y nos motiva a vivir fielmente, sabiendo que su regreso es inminente y que la recompensa será dada a cada uno conforme a sus obras y su fe. También se nos dijo, en estos capítulos, que aquel que lo rechace también tendrá un resultado, que será el juicio, y obtendrá la segunda muerte, es decir, estará sufriendo eternamente. Por tanto, el mensaje está dicho, aceptemos la salvación de Cristo para que su sangre lave nuestros pecados. Para obtener buenas posiciones y muchas cosas en el reino de Dios, hagamos buenas obras, ya que nuestra recompensa será mayor en el nuevo reino. Hay que ser buenos estudiantes. Si observas este verso, a Juan se le da, y él recibe, la palabra de que viene pronto. Esto lo podemos leer en el versículo número 12 de Apocalipsis 22. Pero Jesús también lo dijo en otros versículos, tanto en este libro como en su paso por la tierra, cuando vino como Hijo de Hombre. Si vamos a Juan, capítulo 3, en el versículo 17, menciona lo siguiente. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En este versículo aprendemos que, cuando vino Jesús, no vino para juzgar ni condenar. Por tanto, este tiempo que Dios nos ha dado es el momento de ser sabios y de aceptar la salvación por medio del Cordero, que es Jesús. Si aceptas al Mesías como tu Redentor, querrás tener buenos frutos. Estos frutos consisten en portarte bien y obedecer los mandamientos que se nos han dado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tener buenos frutos nos dará, como resultado, buenas recompensas en el reino de Dios. Si regresamos al versículo 12 de Apocalipsis 22, nuevamente se nos recuerda que Jesús vendrá pronto. Por tanto, debemos estar preparados, porque, la segunda vez que venga el Mesías, ya no vendrá como el siervo sufriente, sino que vendrá para juzgar y para dar las recompensas a aquellos que lo aceptaron y fueron salvos. También vendrá para salvarnos de la ira de Dios a todo aquel que lo aceptó. Analicemos el versículo 13 de Apocalipsis 22. 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En este verso leemos que Jesús ha estado desde el inicio y la creación de este mundo. También se puede entender que Jesús creó, junto con el Padre, este mundo. Si nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20, encontramos una explicación clara sobre esto. Allí se menciona que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y que todo subsiste gracias a Él, así como que todo fue del agrado de Dios Padre. Leamos cómo se expresa esto en Colosenses 1, 15-20, confirmando lo que acabamos de mencionar. 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 18 Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19 Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 20 Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, aprendemos o confirmamos que todo fue hecho por él, por Cristo Jesús, y para él, y que todo fue del agrado de Dios. Primero y el último. Esta afirmación ya la había hecho cuando vino a la tierra como Hijo del Hombre, como se registra en Mateo 24:35, donde dice que todo puede pasar, pero que su palabra no pasará. Leamos este versículo para entender mejor su significado. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También podemos ver este dicho en Marcos capítulo 13 versículo 31 y en Lucas capítulo 21 versículo 33. Podemos observar en estos versículos la magnitud de su poder y autoridad. Jesús es el Rey de Reyes, el primero y el último. Esto nos muestra que, aunque todo pueda suceder, como Él es el Hijo de Dios y agrada plenamente al Padre, todo lo que ha prometido se cumplirá. Tal como lo afirma en Apocalipsis 22:13, Él es el primero y el último, garantía de que su palabra es verdadera y eterna. El versículo 14 del capítulo 22 de Apocalipsis. 14 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Al analizar este versículo, observamos que Jesús introduce la figura de personas notables por su sabiduría, humildad y justicia, que sufrieron persecución por su firme defensa del Evangelio y su aceptación de Dios y de Cristo Jesús como su Salvador, son declaradas bienaventuradas. Su recompensa trascendental será el acceso irrestricto al árbol de la vida y la entrada a la ciudad santa a través de sus puertas, simbolizando la plenitud de las bendiciones divinas a su disposición. Es crucial recordar para obtener estas bendiciones, todo comienza con la fe inquebrantable en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fe debe ir acompañada de una conducta recta. Sin embargo, el acto primordial es la aceptación de Dios y de Cristo Jesús como nuestro Redentor. Su sacrificio supremo, al derramar su sangre y entregar su vida, es el fundamento de nuestra salvación. Es pertinente señalar que los mandamientos divinos del Antiguo Testamento mantienen su esencia y validez en las enseñanzas de Jesús durante su ministerio terrenal. Esta aclaración es importante ante la tendencia de algunas interpretaciones religiosas que sugieren que ya no sirven, que no deben usarse los mandamientos del Antiguo Testamento. Recordemos que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se cumplirá íntegramente, reafirmando la vigencia de los mandamientos del antiguo pacto en la actualidad. Este versículo 14 de Apocalipsis también revela que todos aquellos que ingresan al reino de Dios constituyen su pueblo. Si anhelas formar parte de esta comunidad divina, el único requisito es aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal y a Dios como el único Dios verdadero. Como consecuencia natural de esta aceptación, surgirá en ti el deseo de obrar con rectitud y bondad ante los ojos de Dios, manifestándose en la producción de nuevos frutos espirituales dentro de su reino. Ahora analicemos el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 22. 15 Pero los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios como a los homicidas como los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. En este versículo aprendemos que quienes prefieren las cosas terrenales, la idolatría en todas sus formas y no aceptan a Jesús como Salvador y Redentor, se perderán la salvación. Como consecuencia, no entrarán en el reino de Dios ni disfrutarán de sus bendiciones. También entendemos que la salvación es para aquellos que desean agradar a Dios. Es crucial recordar que la salvación vino del pueblo elegido por Dios, Israel. Por eso, Israel sigue siendo importante hoy, no por sus líderes, que a veces actúan de manera contraria a Dios, sino por su pueblo en general. El libro de Apocalipsis afirma que un remanente de Israel se salvará y entrará en el reino de Dios. Asimismo, aprendimos sobre la persecución que sufrirán aquellos de este pueblo que acepten a Cristo y sean salvos. Esta persecución, como sabemos, vendrá del Anticristo. Aquí debemos preguntarnos, ¿es un buen líder cristiano quien rechaza al pueblo de Dios, o quien afirma que otras naciones, distintas a Israel, son ahora el pueblo elegido? También debemos cuestionar a quienes enseñan que el Antiguo Testamento ya no es relevante. La verdad es que la salvación vino de Israel, del pueblo de Judá. Jesús descendió de los judíos, y los primeros discípulos, también judíos, esparcieron las enseñanzas de Dios.
Los libros proféticos reiteran la importancia de Israel, demostrando que Dios es fiel a sus promesas, incluyendo las hechas a este pueblo. Por eso, seamos críticos y observadores con los líderes que enseñan la palabra de Dios. Debemos estudiarla personalmente para no caer en mentiras o falsas doctrinas. Cada creyente es responsable de examinar lo que se le enseña, basándose únicamente en la Biblia y no en otros libros o interpretaciones humanas. Por lo tanto, como se menciona en el versículo 15, todas aquellas personas que practicaron la hechicería, cometieron actos de inmoralidad sexual, asesinaron, adoraron ídolos terrenales o amaron y vivieron en la mentira, no podrán entrar en el reino de Dios. Estas personas estarán destinadas al lago que arde con fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes por la eternidad. Esto será así porque, durante su vida, rechazaron la divinidad de Jesús, no alcanzaron la redención, ni quisieron vivir rectamente ni caminar en obediencia delante de Dios. Por esta razón, quedarán excluidos del reino que Dios establecerá. Y recuerda, el Apocalipsis solo es el principio. Si quieres estar preparado para lo que viene, recuerda estudiar tu Biblia, pero te invito a que no te pierdas los próximos videos. Para aprender más fácilmente, igual te invito a que te suscribas, regálame tu like, comenta y activa la campanita para que no te pierdas nada. ¿Qué opinas tú del fin del mundo? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos pronto.